¿Qué tal, estimados estudiantes? Espero que el día de hoy se encuentren muy bien de salud. Vamos a hablar un poco de notación científica para que ya todas sus dudas sean absueltas y puedan ustedes resolver muchos problemas de los que se les está presentando en notación científica. Antes vamos a hacer un repaso de lo que es una notación científica. Tenemos que la notación científica consiste en escribir un número como el producto de otros dos números, uno llamado coeficiente y el otro una potencia de base 10, cuyo exponente es un número entero. El coeficiente debe cumplir con la condición de que sea mayor o igual a 1 y menor que 10. Entonces, en expresión matemática, veamos. Tenemos f multiplicado por 10 elevado a la n, donde f va a ser el coeficiente, y como ya nos ha mencionado, este coeficiente tiene que ser mayor o igual que 1, pero menor que 10. Y n va a ser un número entero, positivo o negativo, y en este caso viene a ser el exponente. Aquí podemos observar la representación de números en forma decimal o normal y en notación científica. Por ejemplo, nos dice 3.190.000. En notación científica tendríamos 3,19 multiplicado por 10 a la 6. ¿Por qué tendría que estar multiplicado por 10 elevado a la 6? Por esta propiedad. Porque aquí nos dice que debe tener un coeficiente que vendría a ser el 3,19, y este 3,19 cumple que es mayor que 1 pero menor que 10. Y el exponente, pueden observar ustedes, aquí hemos corrido 6 espacios. Entonces esto les voy a ir explicando más adelante. En este segundo ejemplo pueden ver ustedes un número tan pequeño. Dice 0,0002205, ¿no? Que ustedes lo pueden leer en una cifra decimal. Ahora, en notación científica lo hemos escrito como 2,205 multiplicado por 10 a la menos 5. ¿Por qué estará elevado al exponente menos 5? Porque, como podemos ver, hemos corrido 5 espacios la coma. Entonces, esta es la parte introductoria de notación científica. Esto es lo que tienen que tener presente, que el coeficiente debe estar multiplicado por una potencia de 10 y ese coeficiente tiene que ser mayor o igual que 1, pero menor que 10. Es importante que recordemos primero las potencias de 10 para que ustedes vayan familiarizándose y entendiendo mucho mejor lo que es la notación científica. Dice, si queremos escribir nuestra cifra en notación científica, debemos mover la coma hacia la derecha. Cuando movemos la coma hacia la derecha, nuestro exponente será negativo. O hacia la izquierda, nuestro exponente será positivo. Tantas unidades como movamos la coma, al final es contar cifras y poner nuestro exponente sobre la base 10. Veamos. Vamos a ver acá la primera parte donde nos dice mover la coma hacia la derecha, nos va a dar un exponente negativo. Muy bien, recuerden, vamos a movernos a la derecha, a la coma vamos a mover a la derecha. Entonces, observen, tenemos 0,1, pero este 0,1 es un número decimal, sí, pero no es notación científica. ¿Por qué no es notación científica? Porque no está cumpliendo la característica. Entonces, esta coma lo vamos a mover un espacio hacia la derecha. ¿Cómo justificamos que hemos movido esta coma? De la siguiente manera. Decimos 1 multiplicado por la potencia 10, ¿no? Por la base 10, pero esto elevado a la menos 1, porque nos hemos movido un espacio. Siguiente ejemplo, tenemos un centésimo. Este un centésimo es un decimal,
para convertirlo a notación científica tendríamos que mover la coma 2 espacios hacia la derecha. Entonces veamos acá, tenemos 1, 2. Como hemos movido hacia la derecha, su exponente debe ser negativo. Entonces tenemos 1 multiplicado por 10 a la menos 2 porque nos hemos movido 2 espacios. Observen el tercer ejemplo de un milésimo. Un milésimo sería igual a 1 por 10 a la menos 3, ya que esta coma hemos movido 3 espacios a la derecha para que aparezca en notación científica. Así podemos ir observando cada uno de los ejemplos. Aquí tenemos 1 por 10 a la menos 5, porque esta coma tenemos que mover necesariamente para que sea notación científica 5 espacios. Observen, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces queda claro que si la coma vamos a mover hacia la derecha, vamos a obtener un exponente negativo. Y ese exponente negativo va a ser justificado por los espacios que hemos movido la coma. Ahora la segunda parte. Mover la coma hacia la izquierda nos va a dar un exponente positivo. Veamos. Ahora nos vamos a mover hacia la izquierda. Como ustedes pueden observar, nos movemos hacia la izquierda, pero vamos a mover la coma hacia la izquierda, ¿correcto? Entonces miren. Aquí nos dice 10.000. 10.000 es un número muy grande que no está en notación científica. Esto para notación científica tendríamos que escribirlo 1 por 10 elevado a la potencia 4, porque la coma estaría ubicado aquí al final, y para que sea notación científica tendríamos que correr 4 espacios. Aquí lo mismo va a pasar con 1000. Para que sea en notación científica tendríamos 1 multiplicado por 10 al exponente 3, puesto que la coma lo estamos moviendo hacia la izquierda. En el caso de 100 también, miren, estoy aquí con la coma, me muevo hacia la izquierda 2 espacios y lo justifico con este exponente 2. Cuando tengo 10 a la 1, también, ¿no? Entonces tendríamos, como nos dice la teoría, que debe ser la base 10 elevado a un exponente, entonces aquí tendríamos 10 elevado a la 1. Y es así como, por ejemplo, el 1 también tendríamos que escribirlo como 10 elevado a la 0, porque en este caso no me estoy moviendo ningún espacio, pero sí está cumpliendo ya la característica de notación científica. Pueden observar acá que tenemos 1,496 milésimos por 10 a la 11. El coeficiente viene a ser todo este término y la base, como pueden observar ustedes, está elevado a un exponente 11. Entonces debe tener, en notación científica siempre debe haber un coeficiente, una base y un exponente. Recuerda, las expresiones 10 al cubo, 10 a la quinta, 10 a la 10, a estos le vamos a llamar potencias de 10. Y cuando el exponente es positivo, el exponente va a ser positivo cuando la coma lo movemos hacia la izquierda. Entonces, teniendo en cuenta ello, observemos lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, el número 670.000. ¿Cómo escribimos este número 670.000 en notación científica? Antes vamos a hacer un cálculo intermedio para que ustedes puedan ver de cómo resulta el exponente. Habíamos dicho que tenemos que correr la coma. La coma inicialmente estaba aquí y lo hemos movido hasta aquí para que cumpla la característica de notación científica. Entonces tenemos 6,7 por ¿cuánto? Por el número de espacios que nos hemos movido, ¿correcto? Y nos hemos movido 5 espacios. Entonces lo acompañamos por 100.000. 6,7 por 100.000. Ahora, este 100.000 usted lo puede escribir como una potencia de 10. Al escribir como potencia de 10, te resultaría 6,7 por 10 a la 5. Aquí ya tienes la notación científica del número 670.000. Tenemos otro número, 2.083.000.
Si corremos la coma, tendríamos que colocarlo aquí, ¿correcto? Al colocarlo en esta posición, tendríamos lo siguiente. 2,83 milésimos multiplicado por 1.000.000. ¿Por qué por 1.000.000? Porque hemos movido 6 espacios la coma. En notación científica, este 1.000.000 lo expresamos en base 10 y tendríamos 2 enteros, 83 milésimos por 10 a la sexta. Es así como cada uno de estos números que están escritos de esta manera normal, lo vamos convirtiendo en notación científica. Fíjese aquí, en este ejemplo tenemos que hemos corrido, miren, 3, 6, 7, 8, 9 espacios. Entonces aquí hemos colocado el 1 con los 9 dígitos. ¿Y cómo tendríamos en notación científica? 1,234 milésimos por 10 a la 9, ¿correcto? Entonces miren, cuando vas a tener el exponente positivo, recuerda que la coma lo estás moviendo hacia la izquierda. Y finalmente acá pueden observar otro ejemplo de este número, que es 7.250.000, escrito de manera normal, y en notación científica tendríamos 7 enteros, 25 centésimos por 10 a la 12. Muy bien, ahora tenemos que recordar lo siguiente. Aquí observamos un número decimal y la notación científica, pero el exponente negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las expresiones, como ustedes observan ahí, 10 a la menos 5, 10 a la menos 12, 10 a la menos 38, etcétera, etcétera, las vamos a llamar potencia de 10. Si el exponente es negativo, ¿qué pasaba para que suceda esto? Para que el exponente sea negativo, habíamos dicho que la coma la vamos a mover. ¿Pero hacia dónde la vamos a mover? La vamos a mover hacia la derecha. Entonces vamos a mover la coma hacia la derecha y vamos a obtener un exponente negativo. Veamos los ejemplos. Aquí tenemos, nos dice de manera normal, escrito una serie de números decimales. Vamos a hacer su cálculo intermedio y finalmente llegaremos a la notación científica. Para ello debemos recordar esta propiedad. Todo número elevado a un exponente negativo se va a escribir como una fracción inversa. Entonces tenemos 1 sobre a la n. Ojo, cuando ustedes hacen o aplican esta propiedad, este exponente negativo se convierte en positivo. O viceversa, si tú ves acá un negativo, al colocar acá va a ser positivo. Entonces tenemos este primer número decimal, que es 0,23 10 milésimos. 23 10 milésimos. Entonces tenemos la coma, tenemos que correr hasta aquí, o sea, 3 espacios, ¿no es cierto? Para que sea notación científica. Entonces tengo 2,3 dividido entre 1000. ¿Por qué dividido entre 1000? Porque recuerden, este número ha resultado de la división de una fracción. Al tener ello, miren lo que ocurre. 2,3 sobre 10 a la 3. Aquí estamos, miren. Ahora, aplicando esta propiedad que les había indicado, lo que va a suceder es que este 10 a la 3 va a ser ahora 10 a la menos 3. Entonces, en notación científica tendríamos 2,3 por 10 a la menos 3. ¿Se fijaron? ¿Ahora está más sencillo, chicos? Sí, ¿no? Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí observamos este número decimal y vamos a contar, miren, 1, 2, 3, 4, 5 espacios que tengo que mover la coma. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces, miren, acá he copiado el mismo número, ya movido la coma, sobre 100.000. Este 100.000 escrito en potencia de 10 sería 10 elevado a la 5. Ojo que el numerador estoy copiando tal como está y en el denominador he puesto una potencia de 10. En notación científica va a resultar
3,83 por 10 a la menos 5. Aquí ya tenemos la notación científica, jóvenes. Un ejemplo más. Aquí, miren, ¿cuántos espacios moveré la coma hacia la derecha? Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. Entonces pondríamos 1,234 sobre, ahí está, sobre 10 millones, ¿correcto? Entonces pueden fijarse acá que estos 10 millones podemos escribirlo como 10 a la potencia 7. El numerador tal cual. Ahora, para notación científica necesitamos que esta sea la parte decimal pero multiplicado. Y para multiplicar tiene que pasarse al numerador, y al pasar al numerador, aplicando la propiedad, tendríamos lo siguiente. Ahí está. 1,234 por 10 a la menos 7. Es así como ustedes pueden ir aplicando las propiedades para llegar a la notación científica. Luego de haber observado cómo se escriben los números en notación científica, es importante saber también cómo realizamos las operaciones con notación científica. Vamos a empezar con la suma y la resta de notación científica. Para ello les voy a mostrar un ejemplo. Aquí nos dicen 1,25 por 10 al cuadrado menos 0,37 por 10 al cubo más 6,14 por 10 a la quinta. ¿Cómo hacemos para sumar o restar esta operación? Lo primero que tienen que hacer ustedes es lo siguiente. Te dice, para poderlo sumar o restar, deben tener el mismo exponente en la potencia 10. Entonces me fijo que aquí en las potencias 10 los exponentes son diferentes, pero me dicen que todos deben tener el mismo exponente. Para ello, lo que tengo que hacer es correr la coma, ya sea a la derecha o a la izquierda, como mejor me convenga para tener un mismo exponente. Entonces, miren, dice, por tanto, hay que pasar el primer y segundo término, que está elevado al exponente 2 y al exponente 3, todos a una base 10 elevado a exponente 5. O sea, este 2 debe ser 5, este 3 debe ser 5. Pero para ello tenemos que mover la coma de esta manera. Fíjese, como queremos agregar aquí 3, lo que hemos hecho es mover la coma hacia la izquierda, porque necesito agregarle 3 aquí. Entonces miren, hemos movido 1, 2, 3. Esos 3 espacios que he movido lo agrego aquí. Entonces sería a las 5 ya. Ya se justificó este primer término. Fijémonos el segundo término. Aquí debo moverme 2 espacios, ¿correcto? Porque debo llegar a 5. Para moverme 2 espacios, me coloco aquí y diremos 1, 2. ¿No es cierto? Esos 2 espacios lo tengo que colocar aquí y tendríamos 10 a las 5. Y este último término lo colocamos tal como está. Seguimos. Ahora, como ya todos tienen la potencia 5, entonces lo que vamos a hacer es factorizar. Y nos dice, miren, sacar factor común a 10 elevado a la 5. Entonces tendríamos, copiamos todas las expresiones, ¿ya? Esta primera expresión, esta segunda expresión y esta tercera expresión, pero todos apartados de la potencia que es 5, ¿no? Multiplicados a 10 a la 5. Ahora, lo que nos restaría hacer acá es operar estos decimales y agregarle este 10 a la 5. Operando tenemos, ahí está nuestra expresión, pero le acompañamos de la potencia elevado a la 5. Ahora, nos tenemos que fijar si esta expresión ya está en notación científica. Y como ustedes pueden ver, sí cumple la característica, porque este número es mayor que 1, pero menor que 10, y está acompañada por una potencia de 10. Ahora vamos a multiplicar en notación científica. Para ello, un ejemplo.
tenemos 5,78 multiplicado por 10 al cubo por 2,37 por 10 a la quinta. Cuando vas a multiplicar, ya no te vas a preocupar de que las potencias tengan igual exponente. Aquí es diferente ya. ¿Cómo así? Miren, dice, ¿no? Por un lado vamos a multiplicar los coeficientes y por otro las potencias de 10, manteniendo la base y sumando los exponentes, ¿correcto? Entonces aquí no se preocupen que tengan potencias diferentes. Aquí no hay ningún problema. Pero lo que sí tienen que tener presente es esta ley que lo estábamos viendo ya desde hace mucho tiempo, donde nos dice que el producto de las bases iguales, los exponentes se suman. Entonces esto vamos a aplicar en la multiplicación en notación científica. Veamos. Nos dice por un lado que debemos multiplicar los coeficientes, que es de 2,78 por 2,37. Y por otro lado, la potencia, que es 10, pero los exponentes los sumamos por esta propiedad. Entonces tengo 3 más 5. Al operar tendríamos 13,66986 por 10 a la octava. Ya tengo la potencia 10 a la octava. Ahora, la pregunta es, ¿esta cifra estará en notación científica? No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces nos dice, ahora movemos la coma un lugar hacia la izquierda. Como vamos a mover a la izquierda, quiere decir que va a ser positivo. Por lo tanto, sumamos 1 al exponente. Y de esa manera ya quedaría en notación científica estándar. Fíjese usted, aquí ya tenemos 1,36986 por 10 a la 9. Hemos aumentado una cifra al exponente porque nos hemos movido un espacio. Muy bien. Y pues bueno, no podemos terminar las operaciones sin la división. ¿Cómo dividimos en notación científica? Para dividir en notación científica, igual les voy a dar alcance de un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo 6,23 por 10 a la 5 dividido entre 3,12 por 10 a la octava. ¿Qué haremos aquí? ¿Tendremos exponentes iguales? No, correcto. No vamos a tener porque solamente nos pide que las bases y los exponentes sean iguales en la suma o la resta. Ahora estamos en división. ¿Qué vamos a hacer? Nos dice, la división con números en notación científica se realiza de forma similar a la multiplicación. Por un lado se va a dividir los coeficientes que están delante de la potencia de 10 y por otro se va a dividir las potencias de 10 manteniendo su base y restando su exponente. Pero ¿por qué vamos a restar? Por lo siguiente, jóvenes. Porque la propiedad nos decía que el cociente de bases iguales, los exponentes se restan. Muy bien, entonces ahora tendríamos lo siguiente. Los coeficientes lo estamos dividiendo por un lado, mientras que pasó con la potencia de 10. Escribimos una sola potencia, pero restamos los exponentes. Entonces tendríamos 5 menos 8. Avancemos. Al operar esta división nos resulta 1,997. ¿Multiplicado por quién? Multiplicado por 10 elevado a la 5 menos 8. Y 5 menos 8 es menos 3. Fijémonos, ¿está en notación científica? Sí, ¿verdad? Porque es 1 y nos dice por notación científica que debe ser igual a 1 y menor que 10, acompañada de una potencia en base 10, ¿correcto? Entonces, ahora ya nos fijamos, dice la respuesta, que está en notación científica estándar. Aquí un ejercicio más para ustedes, para que vayan practicando la escritura en notación científica. Miren, este número es tan pequeñito que es la masa de un electrón. El primer ejercicio. El segundo ejercicio es el volumen de la Tierra, que es un número tan grande, ¿no?
El diámetro del ADN es un número pequeño y la distancia que recorre la luz en un día. Entonces esto les dejo para que observen, para que vean cómo se ha resuelto, y antes de ello los invito a que ustedes lo realicen, chicos. Y luego van revisando sus respuestas, por qué voy descartando esos números y por qué voy apuntando los otros. Ahí ustedes tienen que reflexionar cada una de las respuestas. Muchísimas gracias, queridos estudiantes. Es un placer servirlos a ustedes. Espero que haya sido de gran ayuda y que ahora sí puedas desenvolverte de manera autónoma y poder desarrollar los ejercicios que se te van a plantear. No te olvides suscribirte a mi canal. Muchísimas gracias.